Buenos días, amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la Iglesia, la amada del Señor, con fidelidad a las familias y especialmente con fidelidad a nuestro Padre Celestial, el único, inmortal, invisible, Señor de toda la creación, el Dios que me ve, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, hacedor de todas las cosas, hacedor de maravillas, como dice el Salmo. Vamos a orar al Señor y a pedirle a nuestro Padre Celestial que bendiga sus vidas. Estoy esperando en el Señor que les esté yendo bien. Esta semana he pasado por unos momentos muy difíciles en cuanto a mi salud. Pero no se preocupen, no es COVID-19, es cálculos renales. Gracias a Dios pude levantarme el día de ayer, para poder trabajar y mirar lo que podíamos compartir con ustedes en el día de hoy. Una bendición muy especial para sus vidas. También no olviden estar orando por todos nuestros hermanos de la congregación. Orar al Señor para que le abra puertas de bendición a William y a su familia en los diferentes contratos que se requieren para ellos poder cumplir con sus obligaciones económicas. También que el Señor, esta apertura económica sea una oportunidad para que algunos de nuestros hermanos puedan rehabilitarse económicamente a través de las dificultades que han tenido, como el caso de la familia Molina con los restaurantes, también a nuestra hermana Claudia Ortiz, a su esposo Jorge, bendiciones, y también a nuestros hermanos que tienen problemas de salud, a la hija y el yerno de nuestros hermanos Aguirre, porque ellos viven el día a día de lo que hacen en la calle a través de su trabajo, como trabajadores independientes, de Joana, Diego. Pidamos al Señor que les abra puertas de esas que nadie puede cerrar para que lleve bendiciones a sus vidas. Padre, estamos dándote muchas gracias por las bendiciones que recibimos de ti, por el cuidado que tienes para con nuestras vidas. Y oh Dios, estamos colocando la vida de la Iglesia, Centro para la Excelencia Familiar, delante de tu presencia. Te damos gracias, eterno Dios, por la vida de ellos. Que tu bendición les alcance, Señor, en todas las áreas de su vida, en la vida espiritual, que cada día se afirmen en ti, la confianza puesta en ti en medio de la adversidad. También, Señor, por su salud emocional, que les ayudes, eterno Dios, a tener la paz y la tranquilidad que se requiere en este tiempo, confiando y descansando en ti. También, eterno Dios, por la salud de su economía. Bendíceles, eterno Padre, a todos y cada uno de ellos. Te estamos dando muchas gracias por la familia Pérez, Marta Isaura, Pedro Manuel, que tu bendición sea sobre ellos. Sé guardando, Señor, a Pedro Manuel en este tiempo que como médico está atendiendo personas con dificultades. Tu bendición y protección sea sobre su vida. Descansamos en tu presencia, eterno Dios, y no dejes de bendecir a ninguno de tus hijos. Lo mismo que también a tu familia, eterno Dios, a la familia de ellos, su familia inmediata y su familia extendida, donde todos estén. La bendición tuya sea sobre ellos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos y amigos, por favor tengan cuidado. No es porque digan ya pueden salir, pueden moverse, que usted entonces se desboque, haga tumultos, esté en todas partes, porque allí podrá encontrar contaminación o contaminar la vida de otras personas. Guarde, mantenga la prudencia. Use su tapabocas, lávese las manos periódicamente, siga todos los protocolos que se requieren. Y no porque simplemente dijeron ya pueden salir, entonces salir sin necesidad. Siempre procuremos que sea algo con necesidad. Muy bien, continuamos en el estudio de los Salmos. Y hablando del estudio de los Salmos, hoy nos corresponde hablar acerca de los cantos de alabanza al Creador.
trataremos esto de cantos de alabanza al Creador están en el Salmo 8, Salmo 19, Salmo 29 y Salmo 65. Quienes profundizan en los salmos muy pronto se dan cuenta de que la alabanza predomina en cada una de las partes de estos himnos hebreos. Los cánticos tratan de varios atributos de Dios, sus hechos portentosos y su interés amoroso por las necesidades de la gente. Aunque hay una sección del Salterio que contiene exclusivamente salmos de alabanza, uno no puede dejar de sentir gozo en el corazón al leer estos himnos en particular. La alabanza a Dios se ve a través de todo el libro. Son pocos los salmos que no expresan en algún punto un espíritu amoroso de aquel que los escribió. Porque incluso la tristeza de un solitario se funde a menudo en un júbilo congregacional. Un salmo que expresa dolor puede principiar con esa herida palpitante, pero ¿cómo termina? Un cántico con palabras de regocijo en Dios. Ahora, para el poeta hebreo, recuerden cuando hablo del poeta es el salmista, cuando hablo el poeta hebreo, para él la alabanza era algo más que un capricho pasajero o de una reunión cúltica. A través de los siglos, los salmos han tenido diferentes significados para muchas personas. No obstante, la variedad de asuntos y diversos modos de los cánticos tienen un elemento en común que hace sentir a los lectores que todos son iguales. Cada uno ha sido elaborado con amor por un maestro. El entusiasmo que los escritores sentían por Dios los impulsaba a permanecer asombrados ante su Creador y a escribir de modo que todos pudieran comprender algo del ser y de sus hechos, o sea, del ser de Dios y de sus hechos. En la división de estos salmos encontramos entonces que alaban a Dios, pero también tienen subdivisiones que identifican algunas áreas específicas de alabanza. La obra creadora del Señor es un tema prevaleciente en los salmos. Sin embargo, su fervor apasionado salta a la vista dentro del contexto de una forma literaria que combina el ritmo poético con un estilo equilibrado. En cuanto al contenido ético e impulsos morales, la forma en que los hebreos contemplaban la creación, incluso en su poesía, sobrepasa mucho más a las narraciones fantásticas y crudas que les llegaban de culturas vecinas. Los vecinos también tenían conceptos acerca de la creación y de Dios, pero para el salmista era más que una explicación del origen de las cosas. Era el Eterno que entra en la historia del mundo a través de la creación. No solo hizo nacer el orden natural de las cosas, sino que lo continúa sustentando. O sea que Dios creó todo. Para los salmistas Dios creó todo lo que hay, pero aparte de haberlo creado, lo sigue sustentando, lo sigue cuidando, lo sigue guardando, lo sigue protegiendo. En el Salmo 8, el escritor ofrece alabanza a Dios por crear los cielos, pero aún más por la creación de la persona humana. Porque para él su obra más grande, el clímax de la creación es el hombre. En el Salmo 19, el poeta celebra el universo de Dios tal como lo conocía y alaba aún más la ley de Dios que le había dado. Y termina con una hermosa oración para que sus palabras y pensamientos fueran aceptables a Dios. En el Salmo 29, el escritor exalta el poder divino, expresado primeramente en su voz, que tuvo resultados terribles. El poeta escribió sobre el Dios cuyo poder gobernaba la naturaleza y bendecía a la gente. Luego, el salmista terminó con una oración porque Dios le diera fuerza al pueblo y lo bendijera con paz. En el Salmo 65, el escritor alaba a Dios porque perdona a su pueblo y lo sustenta. El Señor proveyó lo que necesitaba e incluso bendijo su trabajo diario. Suministró el agua que él necesitaba para que el grano creciera, el sol para que pudiera dar fruto.
Si llegáramos a perder todo lo que el Antiguo Testamento dice en relación con la creación, la esencia de esa verdad de Dios en esta área de su obra la podemos encontrar en los Salmos. Estos poemas tienen una función única. Abren un camino a una percepción excelsa de Dios en la vida diaria. De esta manera, la gente puede comprender más profundamente y alabar con mayor gozo al Dios que hizo los cielos y la tierra y a todo lo que en ellos hay. ¿Qué encontramos entonces? Bueno, encontramos en este salmo, en el Salmo 8, base de nuestro estudio para hoy, la maravilla de las personas. Cuando usted mira el Salmo, empezando el Salmo 8, tiene una expresión que dice Gitit. Ese es un tono o un instrumento traído desde Gad, de la tierra de Gad. En 1 de Samuel, capítulo 27, versículo 2. O sea, este poema solo puede alcanzar su cumplimiento en la persona del Hijo del Hombre, a quien hace referencia en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 9. O sea, habla de Jesucristo. Este salmo fue evidentemente compuesto de noche. Recuerden, estamos hablando del Salmo 8. Dice, veo la luna y las estrellas que tú formaste. Pues para ver la luna y las estrellas que él formó, tenía que haber sido de noche. Probablemente en los primeros días de pastoreo, cuando los animales salvajes merodeaban el rebaño de las ovejas y las aves nocturnas graznaban, recordándole al cantor que el mundo animal pertenece al reino humano. Entonces, veamos la grandeza de Dios, versículos 1 y 2. La grandeza de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Quién? Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Señor nuestro. Adonai. Salmo 110, versículo 1 de la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesús está aquí, porque dice en este salmo que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Recuerda que Jesús hizo referencia de esto cuando hablaba acerca del rey David, que por qué David lo llamaba Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Aquí en el versículo 1 nos habla acerca de invocación. Hay una invocación en este salmo en el versículo 1. Jehová, Señor nuestro. Invoca a Dios, clama a Dios, dice el nombre de Dios, le está clamando a Él. El salmista escribió a nombre del pueblo del pacto, no solamente por él mismo, ni aún por toda la humanidad. Dice allí entonces en los versículos 1 y 2, espero que usted esté abriendo su Biblia en el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Jehová, Señor nuestro. El salmista escribió entonces en este versículo 1 el nombre de Jehová. Es el nombre con el cual Dios se revela a su pueblo en Éxodo 3:14. Y venía de la palabra que significa gobernar o mandar. Él es el que manda. Jehová de los ejércitos. El salmista usó estos términos para mostrar que el único a quien el pueblo conocía en relación de pacto, que era idóneo para gobernar cada aspecto de la vida, era el Señor su Dios, Jehová. El escritor escogió esta forma para expresar el amor del Señor por su pueblo y su soberanía sobre ellos. Hago una aclaración aquí. Cuando hablamos de Jehová, no estamos
hablando de la secta de los testigos de Jehová, sino que Jehová es el nombre con el que Dios se identificó a Moisés en Éxodo 3:14. El escritor escogió esta forma para expresar el amor del Señor por su pueblo y la soberanía de Él sobre ellos. En el pensamiento hebreo, el nombre de una persona representaba su carácter. Por ejemplo, el caso de Jacob, su significado era suplantador. En el caso de Jesús, significa Salvador. Jehová salva. ¿A quién se dirige el salmista? En los versículos 1 y 2. Oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Se dirige a su nombre glorioso, glorioso en toda la tierra. Su gloria es reflejada en el cielo y es tan poderosa que su fuerza comunicada aún a los niños, por eso dice de los que maman, versículo 2, eso que le revela a los niños es más que suficiente para silenciar y dominar a sus enemigos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. En San Mateo capítulo 21, versículo 16, Jesús dijo que los que son como niños se van a regocijar en que son débiles e inútiles, y esta es la manera exacta de adquirir la fortaleza en Dios. O sea, recuerden que Jesús dijo, si no se hacen como niños no pueden ver el reino de Dios. ¿Quién es el mayor? Y Jesús trajo a un niño y lo puso en el medio y le dijo, si no se hacen como él. Así que ese niño que es débil y que es inútil, así debemos ser nosotros para poder adquirir la fortaleza de nuestro Dios. Pero si llegamos pensando en que nosotros somos capaces, que podemos, que en nosotros está la fuerza, no vamos a lograr la misericordia del Señor. En el versículo 1, en la segunda parte, ese término glorioso, dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ese término glorioso venía de una palabra que quería decir amplio o grande. De este significado se derivó la idea de magnificar o hacer honorable. El pensamiento de esplendor o majestad se ve reflejado aquí. Para los israelitas que estaban sujetos por fronteras geográficas y con enemigos por todo lado, la idea de amplitud o liberación de confines estrechos era muy importante. Y este pensamiento moldeó su idea de salvación y su entendimiento de la naturaleza de Dios. Para el salmista, Dios había revelado su naturaleza a través de sus hechos. Las evidencias de su sabiduría y su gracia prevalecen en toda la tierra, y estas evidencias daban testimonio de que era más que el Dios local. En aquella época la gente creía que Dios era local, que solamente estaba allí en Israel. O los egipcios pensaban que su Dios era solamente de Egipto. Pero aquí nos está planteando el salmista que Él es Dios de toda tribu, raza y cultura, o sea, es el Dios del universo. En la tercera parte del versículo 1 dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Ese término que usted encuentra allí, has puesto, viene de una palabra que significa dar o permitir, con el significado además de poner, aplicar, colocar o fijar. O sea, has fijado tu gloria sobre los cielos, has colocado tu gloria sobre los cielos, has puesto tu gloria sobre los cielos. Si se traduce literalmente, expresa el deseo o la oración que tiene el salmista de que el nombre de Dios predomine en toda la tierra, que Él sea exaltado en el mundo celeste. Y esa palabra, cuán grande es tu nombre, que inicia la cláusula, indica que las dos frases van juntas, para poder describir entonces adoración y exaltación de la persona a la obra de Dios. El salmista está
declarando que Dios ha investido aún a los cuerpos celestes con todo su esplendor. O sea, lo refulgente del sol o de la luna es porque Dios le ha dado esto. Ha investido los cuerpos celestes de su esplendor. Y así entonces dirige las mentes del pueblo hacia la grandeza y al poder de su Creador. Y dice entonces que la tierra y los cielos testifican de la majestad y de la gloria de Dios. La tierra y los cielos testifican de la majestad y la gloria de Dios. El río Caño Cristales es considerado el río más hermoso del mundo. Se encuentra en el Meta y tiene 5 colores diferentes ese río. Pero también está el mar de los 7 colores en San Andrés. O sea, tanto ese río de Caño Cristales del Meta o del mar de los 7 colores en San Andrés dan testimonio de la grandeza de Dios. En el versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El salmista entonces pasa de las glorias de los cielos, del esplendor de Dios, al balbuceo de la infancia y de la niñez. Ahora, no está debilitando su mensaje. Sí, el poeta lo que quiso significar literalmente es que las palabras de los niños, él las usa como símbolo de la debilidad del hombre. O sea que así como un niño que apenas balbucea, pero de ellos, ¿qué hizo Dios? Fundó la fortaleza. Dios escoge aún a los más débiles humanos para ser sus paladines. Los usa para confundir y mantener en silencio a todos aquellos que se oponen a su gobierno en el mundo. Dios ha levantado una muralla para hacer callar a sus adversarios y nadie puede discutir la verdad que viene de lo más humilde de sus criaturas, los niños. Realmente, nada se gana por tomar las palabras de los niños como simbólicas. No, un niño se rinde totalmente a la impresión que le causan las grandes cosas y las maravillas que ve. Ahora, es obvio que uno puede ampliar la aplicación de cualquier principio o concepto que está registrado por el autor bíblico. Porque Dios ha dotado al hombre con la facultad única del habla. Por eso dice de la boca de los niños. Porque el único ser que habla es el hombre, el ser humano, la persona. Un escritor judío tradujo Génesis 2:7 diciendo así: y fue el hombre un espíritu que habla. Cuando los seres racionales desarrollan la facultad de expresar sus sentimientos, se ha dado un gran paso hacia adelante. De la misma manera, cuando escuchamos el balbuceo de un niño, tenemos una prueba auténtica de la capacidad creadora de Dios. Aquí el salmista tenía la intención de incluir a todos los enemigos del Señor, no solamente a los de su nación. Ahora, muy probable sí estaba pensando en su nación. Era lo que tenía en mente a los que se oponían al Dios de Israel. Pero puede extenderse a todos los que se oponen a los propósitos de Dios a través de todas las edades, o que ponen en duda su providencia, su cuidado. La palabra enemigos, la segunda parte del versículo 2, viene de un término que significa amarrar o hacer estrecho. De allí que viene la idea de ser hostil o hacer un adversario. La palabra vengativo viene de una raíz que significa tomar venganza. Y todo indica que el salmista veía a los adversarios como fuerzas activas que trabajaban contra el Señor. El efecto acumulativo de las 3 palabras sugiere que el salmista quería transmitir un mensaje a todos aquellos que se oponían a Dios de que la obra que ellos estaban haciendo estaba condenada al fracaso. Todo lo que se opone a Dios fracasará, tarde
o temprano. Quienes eran hostiles o vengativos hacia Dios iban camino a la ruina. A través del versículo 2, el salmista transmite la idea de que la función judicial pertenece solamente a Dios y que nadie puede asumir esa prerrogativa. Veamos entonces la comparación en los versículos 3 y 4. La insignificancia física del hombre. Recuerde que está hablando de cuán glorioso es tu nombre, el de Dios, en toda la tierra. Y ahora entonces trata acerca del hombre, pero para él es insignificante. En los versículos 3 y 4 dice así: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y sigue entonces presentando el salmista, ampliando el tema de los versículos 1 y 2. El esplendor de la oscuridad le habla al poeta del Dios cuya mano lo había creado. Como el escritor no menciona el sol, la mayoría de los eruditos entonces cree que el Salmo 8 vino producto de los pensamientos que le vinieron durante la noche, mientras él contemplaba los cielos. Recuerde que es un salmo de David y él pasó mucho tiempo en el campo cuidando las ovejas, de día y de noche. Ahora, conforme veía la inmensidad y la variedad del universo, se daba cuenta de que solo un artífice hábil pudo haber creado esa obra maestra misteriosa, pero elocuente y muy hermosa. Por eso algunos hablan de que el perfecto arquitecto es Dios. Se observa en este pasaje un aparente descenso de la infinidad, de la gran amplitud de las obras de Dios, como les decía, de esa majestad, de esa gloria en los cielos, y desciende ¿a qué? A ese hombre frágil. Enous en el hebreo, que es el hijo del hombre, Ben Adam, cuyo nombre mismo implica que es del polvo, o sea, Adán, del polvo, del terreno, como lo describe Génesis capítulo 1, que del polvo fue tomado. En el versículo 3, cuando veo, la palabra veo literalmente significa mirar, y tiene el significado aún más fuerte, que es percibir o entender. Entonces cuando dice cuando veo, o sea, percibo, entiendo. El salmista hizo algo más que contemplar las estrellas y la luna. Las miró detenidamente, las estudió y pensó seriamente en su significado. Y esa actitud le llevó entonces a llamarla la obra de los dedos de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Entonces, él sabía que esa obra experta, maravillosa, esa creación no podía venir de un poder o esfuerzo meramente humanos. Tenía que ser de Dios. Sigue la luna y las estrellas que tú formaste. El término formaste viene de una palabra que quiere decir establecer, fijar o construir. El término indicaba dirección o mira telescópica e implica propósito. Esto sugería que Dios había hecho su obra cuidadosamente y había colocado a cada cuerpo celeste en la esfera apropiada para ser testigo silencioso de su gloria. O sea, todos los astros, los planetas y todo lo demás están en un orden cósmico que lo ha hecho Dios y lo sostiene. En el versículo 4, el salmista pasa entonces del orden de los cielos, que fortalecía su mente, a observar la tierra y sus habitantes. Como un Dios tan grande, ha de visitarlo a él. O sea, ¿cómo es que ese Dios que ha hecho tan vasto universo, todo ese montón de estrellas que son planetas, ese Dios vino a visitarlo a él? Versículo 4, la segunda parte.
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿No es interesante, queridos hermanos y amigos? El Dios creador de todo el universo te visita, te busca, te ama, te cuida, está contigo. En medio de toda esta dificultad, en medio de toda esta pandemia, ese Dios está allí contigo. Su doble pregunta sobre el hombre y el Hijo del Hombre era más retórica que interrogante. Se formuló para estimular el pensamiento. Realmente él no estaba esperando ninguna respuesta. Él estaba sorprendido de que Dios pusiera su atención en alguien tan débil, tan frágil y de corta vida como el ser humano. Con frecuencia confundimos el tamaño y la grandeza y olvidamos que el rey ama a sus pequeños hijos, más que a todo el esplendor y la extensión de su palacio ancestral. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. La era del telescopio y el microscopio nos han mostrado que hay muchos mundos maravillosos, tan pequeños que nuestra visión no alcanza a verlo. Así como también hay tantos que son demasiado tan grandes que sobrepasan nuestro entendimiento. En el versículo 4, el poeta está usando unas palabras hebreas diferentes para hombre. La primera viene de un término que significa ser incurable, débil, enfermo o mortal. Y sugería la aflicción y el dolor que duran, pero duran un día. Y aquí vino el énfasis de la brevedad o la debilidad. Y en esta idea quedaba incluida la humanidad o la persona común. Y en la segunda palabra que usó el escritor para hombre venía del término Adam, que originalmente quería decir rojo o rabicundo. Por supuesto, de ella vino el nombre propio Adam, o sea, que significa humanidad. Pero en forma más específica, la palabra significaba un ser humano de cualquier sexo. Más tarde Jesús usó el término el Hijo del Hombre. Y es en él, en el Hijo del Hombre, que usted y yo alcanzaremos la salvación. Es en el Hijo del Hombre en que usted y yo encontraremos nuestra guía y dirección. Es en el Hijo del Hombre, Jesucristo, que usted y yo encontramos como nos reveló a Dios el Padre. Mis hermanos y mis amigos, les invito a reflexionar en este salmo y analizar cada aspecto que él contiene, porque aunque usted y yo seamos insignificantes, pequeñas cosas en un universo tan grande, él dice, miro y digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros para que nos visite? Dios nos está visitando. Dios nos está acompañando, nos está guiando. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús lo confirmó, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28, versículo 20. Oremos al Señor. No olvides que al terminar el estudio seguirá un tiempo de alabanza y entonces vendrá la predicación de la palabra del Señor. Mándale a tus hermanos, familiares, amigos, conocidos que se pueden conectar en www.santel.info y allí podrán ver este mensaje o durante la semana mirarlo en YouTube, Santel TV o YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Seguiremos entonces estudiando este salmo el próximo domingo. Padre, bendiciones te pido, oh Dios, para la vida de mis hermanos, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender tu voluntad a través de la palabra. Estoy muy agradecido, Señor, porque veo, Padre, en este salmo cómo tú eres el creador de todo lo que hay. Y a pesar de las maravillas que has creado, el ser humano, el hombre, es tu imagen y semejanza. Esos somos nosotros.
y nos has hecho para gloria de tu nombre. Alabamos tu nombre por ello en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Continuamos entonces con nuestro servicio.